Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más a otra sesión de Entrenador de Cero a Online. Esta sesión, como las otras, no es en directo porque este sábado me era imposible estar en directo con todos vosotros, porque bueno, cuando estéis viendo esta sesión yo estaré en un evento en Tenerife, que justo ahora me encuentro en Madrid, pero mañana viajamos a Tenerife porque tenemos un evento Mastermind, que es viernes, sábado y domingo, con el Instituto de Rendimiento Empresarial, un grupo de empresarios súper top y obviamente no podía faltar. Pero bueno, como sí que quería mantener la estructura de las sesiones que estábamos llevando y sobre todo para que vosotros también pudierais mantener esa continuidad, he decidido hacer la sesión, digamos, en diferido para que podamos mantener toda esta dinámica, pero sí que el fin de semana que viene ya sí que sí estaré en directo con todos vosotros y la sesión de hoy concretamente va a ser sobre cómo estructuro yo para crearme todo el contenido de mis redes sociales, el paso a paso exacto que tenéis que hacer para crear este contenido y cómo estructurar vuestros guiones dentro de las publicaciones para que podáis crear el mejor contenido posible. Así que, como siempre, os voy a compartir pantalla, os enseño el documento que tenemos hecho y vamos a ir llevando el hilo de toda la sesión. Y igual esta sesión es un poquito más corta, no lo sé, pero bueno, la sesión la vamos a mantener como siempre y el valor, como todas las semanas, va a ser exactamente el mismo. Así que vamos a ello, os voy a compartir pantalla, lo tenemos por aquí y yo me vengo por aquí a seguir un poquito el documento en directo con todos vosotros. Lo primero de todo es que, como ya sabéis, siempre al final de la sesión doy un regalo. Concretamente, el regalo de la sesión va a ser sorpresa. Quiero que me lo pidáis para que veáis qué es lo que es, pero estoy plenamente convencido de que incluso va a ser mejor de los que os he dado hasta ahora porque os va a facilitar muchísimo toda esa creación de contenido. Así que os recomiendo que me escribáis dándome una valoración de cómo ha sido la sesión y os comento al final un poquito más qué es lo que digamos, quiero que me comentéis para poder daros ese regalo y saber que habéis visto la sesión hasta el final. Y yo os digo que el regalo va a merecer muchísimo la pena y así también sabré quiénes habéis visto esta sesión o no. Así que vamos a empezar con todo esto y antes de empezar con el paso a paso de lo que hago yo para crear todo el contenido de mis redes sociales, quiero comentaros un poco la realidad que hay actualmente en la creación de contenido. Y es que para mí es una de las partes más importantes de cualquier persona, cualquier marca personal o cualquier negocio que esté presente dentro de las redes sociales para captar esa audiencia y generar interacción con toda esa comunidad, porque al final se trata de generar una comunidad de gente interesada en lo que estés hablando a nivel de las redes sociales y para mí es una de las partes más importantes porque es donde realmente la gente va a ver qué es lo que haces en tu día a día, a qué ayudas, cómo funcionan tus servicios y ahí es donde realmente vas a generar toda esa conexión con las personas. También te va a servir muchísimo para generar confianza y que la gente te conozca. Para mí estos son aspectos fundamentales. Sí que es verdad que actualmente puedes incluso crear menos contenido y funcionar mucho por medio de la publicidad, pero obviamente si trabajas muy bien la marca personal y las redes sociales, todos esos costes de publicidad te van a ser siempre muchísimo más baratos porque te va a llegar muchísima más gente de forma orgánica. Por eso es tan importante que trabajes muy bien tus redes sociales y en concreto el contenido, que es todo lo que vamos a ver dentro de esta masterclass. Pero también lo cierto es que suele ser una de las tareas más complicadas en nuestro caso los entrenadores, sobre todo cuando llevamos muchísimo tiempo creando contenido. Yo este año concretamente voy a hacer pues prácticamente 3 años creando contenido dentro de mi Instagram principal, mi Instagram Fitness. Sí que es verdad que anteriormente a estos 3 años he estado trabajando para Fuerza Fit, ahí también creaba un poco de contenido, también había subido alguna vez contenido dentro de mi Instagram, pero digamos que no de una forma fluida, pero sí desde, ya llevo 2 años y medio, voy a hacer 3 años este año creando contenido de una forma un poco más continua y me he dado cuenta de que realmente es una de las tareas más complicadas para todos nosotros, es como la parte que más nos cuesta. Y no solo es algo que me haya pasado a mí, sino que también le pasa a la gente que trabaja conmigo. Es como una parte que lo vemos ahí como una barrera que nos cuesta un poquito más y siempre lo vamos dejando. Entonces, ¿qué te quiero comentar relacionado con esto? Pues que al principio todos tenemos muchas ideas, estamos muy motivados, creemos que es todo muy fácil, pero con el tiempo esa motivación se nos cae
y nos cuesta mucho más esa creación de contenido y es cuando la mayoría cae. Es decir, yo he tenido un montón de entrenadores que empiezan conmigo, empiezan súper motivados, con un montón de ideas, creando un montón de contenido, pero pasa un mes y medio y esa motivación cae. Puede ser en muchas ocasiones porque nos estamos validando por los resultados, es decir, por los likes, las interacciones, los seguidores, y cuando vemos que eso no llega, nos desmotivamos y dejamos un poco más de lado esa creación de contenido y nos empieza a costar muchísimo más realizarlo. Y sobre todo cuando empezamos con esa motivación de siempre empezar algo nuevo, nos empiezan a surgir un montón de ideas, pero ya cuando esa motivación cae es cuando todo empieza a costar muchísimo más. Por eso la base del éxito, si quieres realmente vivir como entrenador personal online, radica en esa disciplina. Si tienes éxito si quieres tener éxito, lo que necesitas es tener esa disciplina. Y realmente es un poco lo que vamos a ver en esta sesión de hoy. Si tienes disciplina, vamos a ver cómo puedes hacer las cosas de la manera adecuada para que por medio de esa disciplina puedas tener una continuidad en la creación de todo ese contenido. Y todo esto, como te comento, es una experiencia que tengo tanto conmigo y con otros entrenadores. Cuando nos toca crear contenido, yo por ejemplo ahora tengo que crear contenido para mi red social principal. Estoy como reciclando un poco porque estas semanas me está siendo un poco complicado crear ese contenido y realmente porque pasa algún día por no crear contenido no pasa nada, pero sí que tengo que crear nuevo contenido para mi red social. Y claro, lo veo ahí como si fuera como una barrera porque es lo que menos me apetece hacer, pero sé que lo tengo que hacer. Entonces yo lo que hago en muchas ocasiones es me dedico semanas concretas o días concretos a hacer únicamente esa parte, porque sé que si no hago eso, no lo voy a hacer. Y esto lo veo con muchos entrenadores, es decir, nos cuesta crear contenido, nos cuesta sacar ideas, nos cuesta elaborar los guiones y como nos cuesta tanto, nos ponemos a hacer otras cosas que la parte más importante, que es ese contenido, lo vamos abandonando y al final la gente no lo suele hacer. Y esto de hecho es un aprendizaje que quería compartir con todos vosotros y sobre todo no solo por la parte del contenido, sino también en general dentro de vuestros servicios o de vuestra vida. Para mí, por ejemplo, está siendo un inicio de año brutal donde estamos creciendo muchísimos a nivel empresa dentro del programa Fitness. Y cuanto más creces es cuanto más problemas te encuentras en tu día a día. Es decir, yo por ejemplo ahora estoy, cuando realmente quieres crecer, si no te encuentras problemas es porque realmente no estás creciendo, no estás creciendo como deberías. Cuanto menos problemas te encuentras, seguramente es cuanto más cómodo te encuentres en tu vida. Entonces, seguramente sea en un punto en el que estés muy estancado, muy monetizado todo porque no estás queriendo progresar en ningún aspecto. Pero para mí, cuanto más problemas aparezcan o cuanto más intentas progresar, más problemas aparecen, porque al final tienes que solucionar todos esos problemas si lo que quieres es seguir creciendo. Y este es un aprendizaje que quiero que os quedéis porque a lo mejor si no os pasa ahora o si no lo tenéis en cuenta ahora, seguramente en un futuro si empezáis a crecer, empezaréis a ver que os empiezan a surgir problemas y eso es síntoma de que estáis creciendo. Por tanto, cuando surjan esos problemas los tenéis que agradecer porque es ese síntoma del que yo estoy agradecido de que realmente estoy viendo que estoy creciendo porque están apareciendo tantos problemas. Si no estuviera creciendo como estoy creciendo ahora mismo, no estaría teniendo todos estos problemas. Así que considero que es algo que todos tenemos que agradecer. Me gustaría poneros ahora mismo por el chat que me pongáis un 1 si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Pero como no estamos en directo, pues no puedo hacerlo. Así que bueno, espero que lo hagáis de forma telemática como queráis, pero que estemos ahí juntos como en otras sesiones. Así que esta sería como una parte un poco más introductoria que quería hacer para que vierais un poco la realidad de cómo es crear todo ese contenido. Y ahora sí que quiero pasar a la parte más importante que es cómo hacer esa creación de contenido en las redes sociales. Y yo lo he estructurado en 6 pasos que tenéis que hacer para crear todo ese contenido. Después os diré cómo estructurar todo ese contenido, digamos, cómo estructurar ese contenido a nivel de la estructura que tiene que llevar y luego algún tip al final. Entonces, ¿cómo hacer esa creación de contenido en redes sociales? Muy sencillo. Paso 1, os lo he puesto súper sencillo para que tengáis en cuenta todos los pasos, tanto que sigo yo como yo les recomiendo a la gente que haga. El paso 1, que es hiper importante,
que es que conozcáis a vuestra audiencia. Esto para mí es lo más importante, porque yo luego veo gente que crea contenido para un montón de audiencias, para un montón de gente. Entonces, ese contenido al final no acaba conectando con la persona. Ya sabéis que yo siempre os insisto mucho en esto, pero es que para mí es muy importante y es el error que veo a muchas personas a través de las redes sociales y por eso es el problema por el que no acaban creciendo o no acaban sacándole rentabilidad a sus servicios. De hecho, creo que la primera masterclass de entrenador de cero a online la hicimos de cómo encontrar un nicho adecuado, o sea que os la pondré seguramente por aquí cuando la veáis en diferido, os la pondré por aquí para que tengáis acceso a esta clase. Y para mí es muy importante es que tienes que saber a quién estás hablando para poder crear el contenido de la manera más adecuada. Es decir, yo estoy, por ejemplo, creando esta masterclass porque sé perfectamente quién está la persona al otro, quién es la persona que está al otro lado de la cámara. Y cuando creo contenido, igual, sé exactamente la persona que está al otro lado de la cámara. Por tanto, interpreto que estoy hablando a esa persona. Y tú cuando crees el contenido, tienes que pensar en la persona que está al otro lado de la cámara. Y si estás creando un contenido que piensas que no es para esa persona que está al otro lado de la cámara, es que ese contenido no es el adecuado. Y tienes que crear ese contenido para esa persona. Si no, es que no es el contenido más adecuado. Y para mí eso es una de las cosas más importantes. Para ello, tienes que conocer los problemas o dolores de la persona a la que te estás dirigiendo. Sin esos problemas o dolores, nunca vas a acabar conectando bien con ese contenido que estás realizando. Y esto es importante para no crear continuamente contenido general. Y yo siempre soy así de insistente en este sentido porque no queremos ser igual que el resto de entrenadores. Queremos tener un contenido exclusivo que nadie esté utilizando para que realmente la persona a la que nos esté dirigiendo pueda conectar con nosotros. Para mí, de hecho lo voy a marcar aquí en negrita porque me parece súper importante y quiero que os quedéis con eso. Seguramente lo repita a lo largo de la masterclass. O sea que paso 1, conocer bien a vuestra audiencia. Paso 2, crear una carpeta de referencias. ¿A qué me refiero con esto? Es que guardes contenido de otras personas de tu nicho para sacar ideas, ganchos, ver contenidos virales, ideas de cómo estructurar el contenido. Para mí esto también es importante. El hecho de que yo, por ejemplo, imaginaros, yo a lo mejor ahora había creado contenido para 2 meses, ¿no? Entonces yo lo que he estado haciendo durante estos 2 meses, yo no paso mucho tiempo en redes sociales, ni me intento fijar en otras personas, pero cuando veo contenido que me llama la atención o veo contenido que es de mucha calidad, lo que voy haciendo es guardarlo. O veo una idea que me gusta y la guardo. Entonces, dentro de mi Instagram intento que me aparezca por medio del algoritmo contenido que a mí me es interesante, es decir, contenido, digamos, de trabajo, porque yo tengo varias cuentas, pues hay una cuenta donde tengo ese contenido de trabajo, que yo a lo mejor voy viendo ahí ideas de cosas que me interesan, ganchos, ideas, gente de mi competencia que veo que crea un contenido que funciona muy bien. Entonces yo me voy guardando todos estos contenidos de tal forma que ya veremos los siguientes pasos, pero cuando me pongo a elaborar todo este contenido, pues ahora, por ejemplo, que tengo que elaborar el nuevo contenido, voy viendo todas esas ideas que he cogido, las voy apuntando y les voy dando forma. De esta manera, pues cuando me pongo a realizar todo ese contenido es muchísimo más fácil porque ya me he guardado un montón de contenidos que me interesan, un montón de cosas que me interesan y le voy dando forma poco a poco. Entonces, esto es algo que os recomiendo que todos tengáis una cuenta o algún sitio donde podáis ir guardando contenido. También pueden ser capturas de pantalla, ¿vale? Si no queréis tener esto, podéis hacer capturas de pantalla o cualquier cosa, ¿vale? Y también puede ser gente de otros nichos, ¿vale? Es decir, yo no cojo, por ejemplo, solo gente de un nicho fitness, cojo gente también de otros nichos, porque al final puedes sacar ideas y relacionarlas con el contenido que tú estés haciendo. Y después, aquí lo he puesto en mayúsculas, muy importante no copiar el contenido. Utiliza la idea y dale tu esencia. Si a esa esencia le haces algo disruptivo, es lo que va a marcar la diferencia. Y digo esto porque obviamente me lo he encontrado en gente que trabaja conmigo y en gente que no trabaja conmigo. Tanto gente, otros entrenadores que me han copiado contenido a mí, como entrenadores míos que se ponen a copiar contenido de otros. Y si eres un entrenador mío, ya sabes que yo siempre digo que no copiéis contenido. Coger la idea, darle vuestra forma, vuestra esencia, vuestra forma de comunicar para hacer esa idea vuestra y ese contenido vuestro. Si lo intentáis encima mejorar o hacer algo disruptivo, seguramente incluso funcione muchísimo mejor.
Paso número 3. Haz una lista de ideas de contenido. Una vez conoces tu avatar y tienes tantas ideas de contenido, crea tus propias ideas para darle una vuelta al contenido. Ponte durante un día a crear todas las ideas de todos los posts que quieras crear. Luego ya le darás una forma a cada contenido. Es decir, yo por ejemplo ahora os he comentado que tengo esa carpeta de todos los guardados de contenido, de ideas, de ganchos, de lo que sea, para crear todo ese contenido. Entonces yo durante un día, pues digo, venga, para esta oleada de contenido que voy a hacer 60 posts, por ejemplo. Entonces, dentro de esos 60 posts, empiezo a crear ideas y digo, vale, voy a hablar un reel de cómo funciona la pérdida de grasa en hombres, en mujeres, en la menstruación, por ejemplo. Eh, ¿Cómo te puedes quitar 10 kilos de la manera más rápida posible? Entonces me voy apuntando todas las ideas, la idea de forma general, y luego ya le daré forma. Pero con todos los guardados que he hecho, todos los ganchos y demás, los voy revisando y voy sacando ideas de ahí. De esta manera, pues me estructuro pues esos 60 posts con ideas para después darle una forma un poco más profunda. Y este sería el paso número 3. Para mí esto es uno de los pasos que más me cuesta porque al final es lo que después va a dar forma al contenido que vas a elaborar. Y ya después, una vez tengo esto, le paso al punto 4, que es elegir. El paso 4 y el 5 son más cortitos, pero también hay que tenerlos en cuenta. El paso 4 es elegir el formato que vas a utilizar. Si es un reel, si es una foto, si es un carrusel. ¿Y de qué depende esto? Pues de lo que me apetezca prácticamente. Sí que es verdad que los reels ya sabéis que os muestra a gente que o se muestra más a gente que nos conoce. Por tanto, sí que es verdad que muchas veces subo reel, una foto que también lo podéis crear con el contenido, porque al final tú puedes poner una foto y después poner una descripción con un contenido que habéis creado, o un carrusel, que los carrusel se muestran sobre todo a la gente que os sigue. Si se muestra mucho a la gente que os sigue y funciona muy bien, se muestra a gente que tampoco os sigue. Entonces, bueno, es darle forma y elegir el formato que vais a utilizar. Una vez tenemos la idea y tenemos el formato, elegimos el paso número 5, que es el tipo de contenido que vamos a crear. Esto, obviamente, si tenéis una estructura de contenido y sabéis lo que estáis haciendo, pues obviamente el tipo de contenido que tenéis que crear lo tenéis que tener muchísimo más claro. ¿Por qué digo esto? Porque yo veo aquí, lo voy a poner, importante, no hacer contenido de venta continuamente. Yo veo la gente que está continuamente intentando vender. Tienes una cuenta de 2.000, 3.000, 5.000 seguidores y estás vendiendo continuamente. No, no hagáis esto, porque si no la gente va a estar viendo que estás intentando vender continuamente. Aporta contenido de valor, aporta contenido de conexión, aporta contenido de publicidad. Y luego cuando hayas conectado, cuando hayas aportado valor, cuando hayas subido contenido de publicidad para haber atraído a más gente, ya es cuando tienes que vender. Pero la venta se hace muy poquito y hay que hacerla de manera adecuada. Que yo veo continuamente la gente que está vendiendo. Y si estás vendiendo continuamente no vas a vender nada. Tienes que saber cómo vender. Y para eso tienes que crear audiencia, tienes que crear una conexión, tienes que crear contenido de valor. Si no, no hagas venta nunca. Por eso es muy importante que elijamos el tipo de contenido que vamos a crear. Yo, por ejemplo, hay cuentas con las que empiezo totalmente de cero, gente que tiene un proyecto totalmente desde cero, y cómo lo hagas desde cero es hiper importante para mostrarte en el algoritmo que te quieres mostrar y para hacer las cosas bien creando una cuenta saludable desde cero. Y cuando hacemos esto es cuando las cosas realmente saben. Si empiezas a hacer las cosas sin sentido, es cuando obviamente no vas a tener resultados y te vas a frustrar. Por eso es muy importante que lo hagas de esta manera. Pero desde cero es muy importante aportar valor, generar conexión y entender que las ventas van a tardar un poquito más en llegar, pero que este paso es súper importante hacerlo bien. Es como una pérdida de peso que empiezas por el final. Si empiezas por el final en vez de por el principio, no va a ser la pérdida de peso más adecuada. Y una vez tenemos todo esto, ya es cuando creamos el contenido que vamos a grabar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le damos una forma a todas las ideas, a todos los formatos, a todo el contenido que hemos dicho que vamos a crear. Y lo que hacemos es crear un guión o una estructura de la grabación para dejar todo hecho, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay distintas formas de crear contenido. Yo para mí lo más importante es hacer un contenido guionizado. Es decir, escribir tal cual, palabra por palabra, qué es lo que voy a decir dentro del contenido, siempre y cuando sea grabado, obviamente. Pero para mí es muy importante guionizarlo.
Después hay otra gente pues, que se crea unos mapas de lo que va a decir en el contenido y otra gente que se pone pues, las claves de lo que va a hablar. Se pone clave 1, clave 2, clave 3 y luego la dicen a su manera, como les salga. Cualquiera de las tres formas está bien. Yo, por ejemplo, para contenido en redes sociales prefiero guionizarlo. De hecho, aquí os he dejado este documento que lo podéis abrir con unos tipos de contenido para que veáis cómo me lo estructuro. De hecho, lo voy a abrir para que lo veáis. Os lo enseño aquí para enseñaros un poco la estructura. Y os he dejado pues estos contenidos para que veáis cómo me lo estructuro. Es decir, yo me lo pongo así totalmente estructurado, con espacios, con entre una y dos líneas para que decirlo a cámara me sea muchísimo más fácil, muchísimo más sencillo. Y claro, es que cuando tienes esto, te pones a grabar y en unas 2 horas te dejas hecho todo el contenido. ¿Vale? O sea que os he dejado aquí este ejemplo por si queréis que le echéis un vistazo. Y listo, estos serían los 6 pasos que yo utilizo para esa creación de contenido y creo que es la forma más eficiente de crear ese contenido. Vamos a dar un repaso para que lo tengáis claro. Serían 6 pasos. El primer paso sería conocer bien a esa audiencia. Sin este paso, obviamente, o sea, yo os diría que siguierais paso a paso. Si no vais paso a paso, hacedlo como queráis, pero para mí el paso a paso es súper importante. El primer paso es conocer a esa audiencia. Yo conozco perfectamente a mi audiencia. Crear una carpeta de referencias. Esto lo hago siempre, lo hago en mi día a día, o sea, esto no hay ningún problema. Después hacemos una lista con todas esas ideas de contenido. Aquí es donde ya se empieza a complicar un poco más la cosa, donde tenemos que dedicarle un poco más de tiempo y trabajo, que esto yo os diría que dedicarais 1 o 2 días a crear estas ideas de contenido. ¿Por qué digo 1 o 2 días? En un día seguramente lo puedes hacer si te pones unas horas ahí a sacar ideas, las puedes sacar, pero yo siempre recomiendo que la hagáis en 2 para que reviséis si todas esas ideas tienen sentido, porque muchas veces sacamos ideas y luego decimos, buah, es que esta idea la he forzado, esta no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, que lo reviséis, porque después también cuando lo reposáis seguramente os salgan más ideas que después podéis ir apuntando, ¿vale? Yo al menos es lo que os recomiendo. Una vez tenemos esas ideas, elegimos el formato, elegimos el tipo de contenido y luego ya por último creamos el contenido, es decir, lo guionizamos en el caso de que lo guionicéis o creéis esa estructura para poder grabar todo ese contenido. Y una vez tengamos todo esto, ya podríamos grabarlo. La parte más importante aquí, que seguramente sea lo que más os interese a vosotros, la estructura del contenido. Aquí creéis el contenido que creéis. Para mí es muy importante que sigáis esta estructura. Son 4 pasos, que seguramente algunos ya lo sabréis, pero vamos a profundizar un poquito más. El primer paso sería el inicio o el gancho que utilizamos, que tendríamos que dejar claro de qué va a ir el vídeo, porque aquí lo que buscamos es captar la atención de la persona en los 3 primeros segundos. Es muy importante que captemos la atención, porque si conseguimos retener esa atención durante los 3 primeros segundos para después darle continuidad, es donde realmente se va a visualizar nuestro reel. Por eso, en estos 3 segundos, captamos la atención y para ello podemos meter también estímulos visuales, que sería, por ejemplo, yo si estoy hablando de la grasa, pues por ejemplo, o salir yo enseñando mi tripa diciendo que hay grasa, podemos meter también efectos de sonido, que sea como un acercamiento con un sonido de ¡fum! O cosas así para llamar un poquito más la atención. Y textos más llamativos, imaginaros un texto en grande o subrayado o algo así que capte un poco más la atención. Entonces, siempre que utilicemos este tipo de herramientas, vamos a retener un poquito más a nuestra audiencia para que sigan viendo el vídeo. Y si hacemos esto en los 3 primeros segundos, es súper importante para que este vídeo se reproduzca mucho más y se muestre a mucha más gente. Esta es la primera parte del vídeo, que sería ese inicio o ese gancho que correspondería más o menos a los 3 primeros segundos del vídeo. Después pasaríamos a la parte de contexto o storytelling, que aquí lo que buscamos es alargar un poquito lo que hemos dicho en ese gancho. Es decir, tenemos que alargar esa retención. Ponemos un poco de contextualización e incluso reforzar un poco nuestra autoridad siempre que queramos contar algo relacionado con nosotros y entregamos el contenido de forma clara y breve. En esta parte es muy importante no aportar valor todavía, porque estamos dejando el valor para después, para que de tal forma con este contexto o este storytelling retengamos un poquito más a nuestra audiencia para que se queden a ver ese aporte de valor, que sería el paso número 3. Aportar valor real sobre el tema que quieres hablar en el contenido.
Es decir, por contenido únicamente vamos a hablar una idea y tenemos que aportar valor relacionada con esta idea. Aportar valor en el contenido es súper importante. Yo veo mucha gente que no aporta valor, simplemente crea contenido y ya está. Entonces es muy importante que aportéis valor. Y luego, por último, tendríamos que meter un CTA, una llamada a la acción. Y aquí es muy importante dejar claro el beneficio para atraer al cliente ideal. No decir solo sígueme y ya está. Es decir, mucha gente crea contenido tal y luego dice sígueme para más. Si ponemos solo sígueme para más, es muy pobre ese CTA. Entonces tenemos que decir algún CTA un poquito más extenso. Es decir, sígueme si a ti también te gustaría conseguir tu objetivo de perder grasa. O podemos también meter un CTA, una autoridad y un beneficio. Es decir, yo por ejemplo en algunos contenidos digo, soy Arturo Masagués, entrenador online especialista en pérdida de grasa y si tú también quieres conseguir tus objetivos de perder grasa, sígueme en esta cuenta. Transmito esa autoridad de que soy especialista en perder grasa, el CTA y el beneficio que vas a tener si me sigues. Para mí este tipo de CTAs funcionan muchísimo mejor. Y todo esto también se puede transferir a otros CTAs, como comenta, comparte, y bueno, sígueme es el que os he dicho. Pero es muy importante que estos CTAs, estos otros CTAs, también lo tengáis en cuenta, pero se puede hacer de la misma manera. Soy Arturo Masagués, entrenador online especialista en pérdida de grasa, y si quieres recibir mi guía con las 10 claves para perder grasa, déjame en comentarios la palabra grasa y te lo envío, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos la estructura de todo ese contenido. Hemos visto los 6 pasos, la estructura del contenido, que sería un inicio, un gancho, un inicio gancho, un contexto storytelling, contenido de valor y CTA. Esa sería la estructura que tienen que seguir nuestras piezas de contenido, tanto en reel como en carrusel, como en fotos, como en lo que sea. Y luego, por último, os he dejado unos tips y consejos. Utilizar ChatGPT. Para mí es un aspecto clave para lo que sea, para sacar ideas, que creo que grabamos una clase también de cómo sacar ideas por medio de ChatGPT, o sea que os lo voy a dejar, que os lo voy a dejar también. Os dejaré por aquí el link del vídeo para que podáis verla por si no habéis visto esa clase. Pero para mí es muy importante utilizar ChatGPT, tanto para sacar ideas, como para crear el contenido, como para que incluso os revise los guiones, como para que os estructure mejor los guiones, para lo que sea utilizar ChatGPT. Para mí es una herramienta hiper clave dentro de cualquier persona y cualquier trabajo que os podáis imaginar. Otra clave es reposar a la hora de crear el contenido, es decir, reposar todas esas ideas. Igual que os he dicho con las ideas que las reposéis, cuando creéis los guiones y todo, reposarlos también unos días y después los revisáis, porque os daréis cuenta de que muchas veces habéis intentado forzar el contenido, que no se encaja bien, o incluso cuando estáis con la mente más fresca y lo revisáis, os dais cuenta de posibles errores que habéis podido cometer y lo corregís y le dais otra forma totalmente distinta. Entonces, ese reposo de que dejamos pasar unos días para reposar ese contenido, para mí es muy importante. Otra clave es grabar mucho contenido de una, es decir, preparar contenido de 2 meses de una vez. Yo, por ejemplo, cuando empecé, recuerdo que iba al día creando contenido, en plan, iba al gym, me grababa unos vídeos y luego creaba el contenido. Y al final eso, había muchos días que no creaba ese contenido, hasta que empecé, pues eso, como os he comentado antes, me estructuro toda esa creación en los 6 pasos que os he dicho, me estructuro ahora el contenido de 2 meses, me creo todas esas ideas y me lo grabo todo en una semana, obviamente combinado con otras partes de trabajo, porque al final para esta parte considero que tengo que estar fresco para crear todo el contenido, para grabarlo y demás. Y después, pues ya me olvido durante 2 meses de ese contenido, mientras voy cogiendo nuevas ideas, nuevos formatos, etcétera, etcétera. Dedicar ciertos días a realizar estas tareas de contenido. Es decir, si sabéis que es una tarea que os cuesta, como os he comentado antes, dedicar ciertos días a hacerlo. Y yo me lo pongo a primera hora. Sé que es la cosa que más me cuesta, pues digo, mañana lo que voy a hacer de 9 a 11, por ejemplo, es crear todo este contenido, crear todas las ideas, crear todos los guiones para estructurarlo. Y de esta manera, pues ya sé que lo tengo que hacer sí o sí, porque sé que si no hago eso, no hago otras cosas. Entonces es algo que me estructuro para hacerlo así. Me lo pongo como primera tarea del día. Si me lo pongo como segundo o tercera, después me surgen cosas que al final no hago. Y tenéis que tener en cuenta
que la idea es un 80% del contenido, es decir, una buena idea marca un 80% del contenido. Por eso esa creación de los pasos que os he comentado es tan importante. Tenéis que seguir exactamente ese paso a paso porque va a hacer que esas ideas sean muchísimo mejores y que vuestro contenido se vea muchísimo más. Y ya con esto, la clase estaría terminada. Os pongo por aquí. Si te ha gustado, dale un like al vídeo porque entiendo que lo estarás viendo en YouTube, así que dale un like. Y escríbeme por privado para para contarme qué te ha parecido, ¿vale? Es decir, dale un like al vídeo, escríbeme por privado para contarme qué te ha parecido la clase, que yo creo que te va a ayudar muchísimo. Y de esta manera te puedo entregar el mega regalo que tengo preparado para hoy, que estoy plenamente convencido de que os va a encantar, os va a ayudar muchísimo con esa creación de contenido que considero que es una de las partes más importantes, así que espero que me escribas para poder ayudarte por ahí también. Y sin más, hasta aquí quedaría la clase de entrenador online de esta semana. Espero que os haya gustado. De verdad lamento mucho no haber podido estar en directo con todos vosotros porque para mí es una cosa que me encanta y ya sí que sí la semana que viene voy a estar y también os traeré algunos de los aprendizajes que me lleve de este evento porque este evento son todos brutales, los aprendizajes son una auténtica locura. De hecho, los emails que os enviaré esta semana seguramente vayan casi todos relacionados con el evento. Así que espero que estéis muy atentos tanto a los emails como a la clase del fin de semana que viene, porque va a venir muy cargadita de aprendizajes que creo que os van a ayudar a progresar muchísimo dentro de vuestros servicios, de vuestra marca personal, de lo que sea. Así que espero que no os la perdáis. Recordad, dadle un buen like a este vídeo y escribidme por privado para decirme que os ha parecido la clase y os entrego un mega regalo. Así que nos vemos chicos, un abrazo.